La escena competitiva de Pokémon está a punto de cambiar para siempre. Pokémon es uno de esos juegos que cualquier persona conoce y para la gran mayoría de jugadores es un RPG con el cual el objetivo es coleccionar las medallas, encargarse de vencer la liga, atrapar tantos como puedan, Pokémones como puedan y ya, terminan. Pero lo cierto es que quizás uno de los aspectos más interesantes de Pokémon está en la escena competitiva. Y es una escena que, primero, tiene una historia larguísima y segundo, es extremadamente compleja. La mejor forma en la cual yo puedo describir una buena partida de Pokémon, al menos en los niveles más altos, es que se trata de un ajedrez en el cual tienes que calcular cada movimiento y hay un pequeño factor de RNG, hay un pequeño factor de conocimiento de tus matchups. Es genuinamente fascinante el ver partidas competitivas de Pokémon, especialmente cuando tienes un conocimiento cada vez más profundo de cuál es el rol que tiene cada uno de estos Pokémones dentro del equipo. Por desgracia, Pokémon también tiene un pequeño problema y es que entrar a la escena competitiva es extremadamente difícil y no se trata porque el juego tenga un alto nivel de dificultad, lo tiene, pero ese no es el mayor problema al momento de ingresar a Pokémon. El principal problema se encuentra en que crear el equipo perfecto para que tú puedas competir puede convertirse genuinamente en un dolor de cabeza. Comencemos por hablar sobre cómo Pokémon siempre ha sido sobre números ocultos, porque tenemos, por ejemplo, los valores de las estadísticas de los Pokémon, que son estas estadísticas que te indican qué tan rápido es, qué tanto pega con ciertos ataques, qué tanta vida tiene, todo este tipo de estadísticas. Pero además de esto, hay unas estadísticas adicionales que se tratan de los EV o Effort Points, que son estadísticas que los Pokémones, al menos en los juegos tradicionales, ganaban al derrotar otros tipos de Pokémon y que incrementan todavía más este tipo de estadísticas. También tenemos otras estadísticas que son los Individual Values, que son los IVs, y es básicamente la estadística de nacimiento de cada Pokémon dentro de ciertos parámetros. Entonces un Pokémon puede tener un IV de 3 en velocidad y el mismo Pokémon puede tener otro IV 5 en velocidad, y todos estos números determinan básicamente la forma en la cual el Pokémon puede llegar a reaccionar en cierto tipo de equipos. Un solo IV por debajo de lo que debería estar o del máximo que debería estar puede significar, por ejemplo, que tu Pokémon no va a atacar antes que otro que tú necesitas que ataque, especialmente si, por ejemplo, se trata de algún Pokémon especializado en crear ciertos setups o encargarse de básicamente crear ciertas situaciones específicas al momento de enfrentarse a ciertos matchups. Pero no solamente están estas estadísticas, también están elementos como por ejemplo el hecho de que hay Pokémones que requieren cierto tipo de movimientos que hay que enseñarles, lo cual implica que tienes que en ciertos casos ponerte a criarlos con otros Pokémon para que ellos hereden este movimiento. Y no solamente necesitas que el Pokémon herede el movimiento, sino además que tenga las estadísticas correctas. Sumémosle a esto, por ejemplo, otros elementos adicionales como por ejemplo la naturaleza correcta, que también determina un bonus adicional en cierto tipo de estadísticas al momento de poder batallar. Lo que queremos decir es que crear un equipo con Pokémones es extremadamente tedioso, al menos en la versión actual del videojuego. Lo digo como alguien que en algún momento ingresó de forma temporal en el mundo del competitivo de Pokémon. Fácilmente podría tomarte solamente el criar un Pokémon perfecto para tu equipo sencillamente una semana, si no es que más. Hubo ocasiones en las cuales me tomó 2 semanas el encontrar precisamente esta combinación de naturaleza y IVs, y luego tras del hecho tenía que dedicarme el esfuerzo adicional a agregar movimientos, a entrenar EVs, a encontrar si algún elemento, algún objeto adicional que de pronto era solamente obtenido a través de pases de batalla. Entonces significa que tenía que ingresar y grindear pases para poder conseguir ese objeto que me hacía falta. Era honestamente una serie de elementos que hacen que entrenar Pokémones, por lo menos en los juegos actuales, sea extremadamente cansón. Razón por la cual también muchas personas han optado por simplemente evitar los videojuegos por completo y acceder a opciones como por ejemplo es Pokémon Showdown, que es este simulador de batallas Pokémon. El problema está precisamente en el hecho de que Pokémon Showdown no es una alternativa legal ni oficial para poder jugar el juego de Pokémon, razón por la cual muchas personas están extremadamente metidas en el mundo de Pokémon competitivo, pero
no pueden competir en torneos precisamente porque la idea de tener que pasar meses enteros entrenando un equipo es agotador, especialmente cuando el meta constantemente está cambiando y puedes pasarte 2 meses entrenándole una estadística particular a un Pokémon y resulta que la llegada de un nuevo Pokémon o un nuevo equipo, una nueva estrategia voltea todo tu equipo por completo y necesitas antes hacer estos cambios. Es honestamente algo agotador. También por esta razón es que durante algún tiempo una de las formas más efectivas de crear Pokémones era o pagarle a personas que se encargaban de criar tus Pokémones para que tuvieras listos para tus equipos, o en algunos casos hackear Pokémones y modificar las estadísticas, algo que terminó presentando serios problemas para muchos jugadores en la escena competitiva, recordando que cada torneo Pokémon grande que tenemos, no es poco común escuchar que al menos 2, 3 o incluso más jugadores han sido descalificados porque después de hacer una revisión a sus equipos se encontró que tenían Pokémones hackeados, muchas veces sin que ellos lo supieran, simplemente realizaron un intercambio para obtener este Pokémon que necesitaban con estas estadísticas especiales. Hacemos todo este preludio porque es importante que ustedes entiendan qué tan relevante es el hecho de que durante la pasada edición del Mundial Competitivo de Pokémon finalmente se diera una alternativa, y es el hecho de que Pokémon Champions va a convertirse en la plataforma oficial para jugar de forma competitiva OSG, al menos desde el próximo año. En caso de que no tengan claro, Pokémon Champions fue una aplicación que se anunció durante el pasado Pokémon Direct, que fue presentada como una alternativa para jugar Pokémon competitivo desde tu celular, y hasta el momento no se tenían muchos detalles de cómo iba a funcionar, pero el nuevo tráiler y, más importante, los anuncios de cómo va a ser utilizado nos dan una mejor idea de cómo va a mejorar mucho la calidad de vida para poder jugar Pokémon competitivo. Lo primero es que, como mencionamos antes, Pokémon Champions va a estar disponible no solamente en las consolas, sino a través de dispositivos móviles, lo cual va a ser muchísimo más fácil para muchos jugadores el poder, primero, participar de forma competitiva, porque ya no implica que necesitan obligatoriamente tener una Nintendo Switch para poder jugar, y segundo, va a significar además que las personas van a poder siempre tener una alternativa para poder jugar a la mano. Ya no van a tener que cargar mi Nintendo Switch para, por ejemplo, probar estrategias con un equipo, sino estoy en el Transmilenio, o estoy en el bus, o estoy acompañando a mi novia a hacer mercado y me aburrí, abro Pokémon Champions y me puedo poner a probar el nuevo equipo mientras que estoy esperando. La segunda ventaja importante que tiene es el hecho de que va a permitir modificar de forma mucho más fácil elementos como, por ejemplo, son los EVs. En el tráiler vemos que, por ejemplo, con la nueva herramienta tú puedes asignar los puntos y cambiarlos sin mayor problema, lo cual es bastante importante porque va a implicar un cambio muy relevante al momento de poder facilitar la tarea de adaptarse a nuevos metas sin el tener que correr con el problema de entrenar EVs, o si no, luego tener que asignar, criar vallas para poder eliminar los EVs, para poder modificarlos. Va a cambiar de forma importante, por lo menos, este elemento tan molesto de Pokémon. ¿Cómo funciona el tema de Pokémon Champions? Hasta donde sabemos. Hasta donde tenemos enterado, la forma en la cual tú entrenas y guardas Pokémones en Pokémon Champions es pasándolos a través de tu cuenta de Pokémon Home o de tus cuentas de los juegos principales. Pokémon Home es esta aplicación que se lanzó con Espada y Escudo, que permitía a las personas el traer Pokémones de juegos anteriores y básicamente almacenarlos. Fue el reemplazo de Pokémon Bank. Y lo que puedes hacer ahora es que los Pokémones que tienes en tu cuenta principal los puedes pasar directamente a Pokémon Champions, y esos Pokémones utilizarlos para jugar de forma competitiva dentro de Pokémon Champions. ¿Qué va a implicar esto? Primero, el hecho de que todavía vas a tener que jugar los juegos principales para poder encargarte de tener por lo menos los Pokémones que necesitas. Hasta donde sabemos, no es posible adquirir Pokémones directamente desde Pokémon Champions. Es posible que esta información sea revelada o sea cambiada después, pero por lo menos tienes que tener un juego principal, o tienes que tener una forma de poder pasar estos Pokémones directamente a Pokémon Home. Dato importante, tú puedes pasar Pokémones de Pokémon Go a Pokémon Home, lo cual implica que ni siquiera tienes que, dado el caso, jugar un juego de Pokémon principal si el Pokémon que existe dentro de la aplicación de Pokémon Go. Mayores problemas después, pero lo importante es que puedes pasar los Pokémones ahí. Segundo, lo que sabemos también es que para poder hacer estos cambios tú vas a tener que gastar algo que se llama Victory Points, que son puntos que se obtienen después de cada victoria.
Este es uno de los puntos que más nos preocupa a largo plazo, porque hasta el momento no se ha dejado muy claro cómo va a funcionar la economía dentro de Pokémon Champions. ¿A qué nos referimos con esto? La aplicación por el momento ha sido anunciada como una aplicación gratuita, es decir, tú no tienes que pagar nada para poder instalarla y para poder jugarla. Es diferente, por ejemplo, de la suscripción que tienes que pagar en Pokémon Home. Esto implica que tiene que haber algún elemento de monetización dentro de la app, pero no sabemos exactamente en dónde se va a encontrar. Nos han confirmado, por lo menos Nintendo, que no te van a cobrar o no se pueden comprar puntos de victoria directamente con dinero. Esto no implica que no haya formas de poder monetizar la experiencia, de poder agilizar el proceso de cambiar un Pokémon. Es posible que de pronto la monetización se encuentre en poder comprar ciertos objetos que te permitan cambiar la naturaleza del Pokémon o modificar los individual points o lo que tú quieras. Este tipo de elementos lo más seguro es que sí se terminen monetizando. No tenemos estos datos, pero el solo hecho de que tú tengas acceso a una aplicación que te permita ya de forma mucho más práctica el poder cambiar elementos que son definitivos al momento de jugar Pokémon va a literalmente cambiar la forma en la cual se juega el videojuego. Hay otros elementos que todavía no tenemos respuesta de que son iguales de importantes, que es por ejemplo si vas a poder no solamente el modificar los CVs, sino también vas a poder modificar los individual points, que como mencionamos antes son los puntos naturales de cada Pokémon al momento de básicamente nacer. Esto puede eliminar muchas de las barreras. No sabemos si también va a permitirte, por ejemplo, el crear copias antiguas de ciertos Pokémones para que tú puedas simplemente cambiar de perfiles. Sería muy fácil para, por ejemplo, permitirle a una persona que quiere utilizar el mismo Pokémon en diferentes estrategias, simplemente guardar un perfil en el cual este Pokémon tenga, no sé, una mayor velocidad, un mayor ataque, pero luego poder modificarlo. A largo plazo creo que la victoria de Pokémon Champions y qué tan definitivo va a ser para cambiar el panorama de Pokémon va a radicar mucho en cómo va a facilitar este tipo de elementos. Hay un último punto que me parece muy relevante en Pokémon Champions para definir cómo va a cambiar la forma definitiva, y es que va a hacer que juegos alternativos de Pokémon sean mucho más relevantes en la escena competitiva. Recordando lo que ocurrió hace muchos años, cuando salió Pokémon Legends Arceus, una de las cosas más interesantes que salieron fueron estas nuevas versiones de Pokémon. Y una de las cosas más frustrantes era el hecho de que, a pesar de que muchos jugadores querían ver el potencial de estas nuevas versiones de Pokémones, no pudimos jugarlas ni jugar con ellas, sino hasta mucho después, cuando se hicieron disponibles a través de los DLCs que salieron en Scarlet y en Violet. El hecho de que tengamos una aplicación que de forma nativa pueda actualizarse y permitir la entrada de estos Pokémones va a significar que estos juegos van a ser muchísimo más relevantes para los jugadores que quieren entrar en la escena competitiva y que quieren modificar o que quieren alterar esta escena precisamente con la llegada de estas nuevas versiones que pueden tener un potencial enorme al momento de cambiar la forma en la cual se juega el juego. Todo este video es básicamente para decirles que si alguna vez se interesaron en Pokémon competitivo, pero la principal razón por la cual decidieron dejar de jugarlo es porque tomar y armar un equipo podía tomar meses enteros, Pokémon Champions puede ser la oportunidad para que ustedes regresen y, más importante, para que puedan traer más personas que jueguen con ustedes. Porque de nuevo, el hecho de que esté disponible en móviles no puede ser, es algo extremadamente importante en el sentido de que ya va a implicar que ustedes van a tener al alcance de su bolsillo la posibilidad de jugar con amigos, con compañeros o incluso ingresar a la escena competitiva. Por ahora no tenemos una fecha para la salida de Pokémon Champions, sabemos que va a salir en 2026, pero seguramente antes de que finalice el año vamos a tener una mayor mirada del juego, especialmente ahora que estamos cerca a la salida de Pokémon AZ. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que en realidad la aplicación es un cambio tan importante como parece? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.